huesos con tumor, y que en oración yo le pidiera al Señor continuamente que su sangre me lavara y me limpiara. Bueno, yo comulgaba todos los días el padre Gustavo Beltrán, en esa época yo vivía acá en La Española, y pues si la tarea, yo le 24 horas, 25 me la pasaba orando y llena de sed del Señor. Cuando rezaba mi rosario ya era como con una dedicación, entendiendo misterio por misterio, ya no repitiendo como una lora, ¿no? Que rápido que se acabe, no. Y todo eso era precisamente los regalos que el Señor me iba haciendo. Y me iba haciendo disfrutar de lo que era el encuentro con Él y con mi Virgencita María. Pasaron los días y los dolores cada vez fueron aumentando más. El dolor del cáncer cuando tiene metástasis en los huesos, o como en mi caso, que era directamente en los huesos, duele mucho porque cuando los tumores van creciendo van rompiendo el hueso, por eso duele tanto. Entonces las costillas, por ejemplo, como estaban tan llenas, estaban todas fracturadas y se movían unas para un lado, para el otro, y al moverme la columna, realmente las piernas, a mí el único tumor que nunca me dolió fue el de la cabeza. Llegó un momento en donde el manejo del dolor ya no sirvió. Recuerdo que eso fue un jueves, a finales precisamente de junio, hace 25 años, y para mí fue absolutamente terrible porque nunca me quitó el dolor la medicina, pero por lo menos de una intensidad de 10 me la bajaba como a 8. Entonces yo dije, bueno, carambas, por lo menos me baja a 8. Pero cuando llegó ese jueves y mi hermano me empezó a colocar la droga, porque ellos pues todos se hicieron expertos, enfermeros, resulta que yo empezaba a mirar el reloj y empezaba a mirar que pasaran los 10, los 15, los 20 minutos que yo ya sabía que iba a sentir algo de alivio. Resulta que en esa ocasión pasó media hora y no me pasó el dolor, nada. Entonces yo le dije a mi hermano, dóbleme la dosis. Mi hermano, bueno, nada. Y es cuando entro yo en el desespero más terrible. Como médico es complicado porque uno sabe pues todas las cosas. Y yo decía, Dios mío, ya la droga no me está haciendo, ya tengo el dolor más terrible, yo esto definitivamente no lo voy a aguantar. Y yo decía, de acá que yo me muera, o sea, para que se me pare el corazón, para que yo deje, o sea, que haga el paro cardiorrespiratorio, me falta todavía deshidratarme más, ¿no? Yo decía, mínimo 1 o 2 días más, no, yo no voy a aguantar esto. Y empieza la pelea, me puse otra vez muy brava con Dios. Ya estaba evangelizada, ya sabía todas las cositas que me pedían, yo juiciosa las hacía, pero uno hay veces quiere manipular, ¿cierto?, a Dios, y como no sentía que ese dolor me estaba calmando, yo empecé a pelear con Dios. Y esta parte yo siempre la cuento y pienso que es muy importante dentro de todo el testimonio, porque yo empecé, a mí me habían regalado una cruz del Señor de los Milagros, Gloria, precisamente Gloria Forero, me había regalado Flor Cecilia esta rosario, y cuando yo empiezo a pelear con Dios, yo empiezo a decir, no, Señor, tú te olvidaste de mí, terrible, ¿cómo es posible que yo vengo haciendo juiciosa la tarea, estoy haciendo todo, estamos todos rezando para que tú me sanes, y cómo así, qué es esto, estos dolores cada vez andan peor y entonces ahora ya ni siquiera la droga me hace, ¿qué es esto? Y empiezo yo a gritar, ya desesperada, y le digo, no, Señor, tú te olvidaste de mí. Y mi mamita, claro, mi hijita, pero no, tranquila. Yo, no, ¿cuál tranquila? Dios se olvidó de mí, mejor dicho, saquen esa cruz, saquen este rosario, saquen absolutamente todo, no quiero nada. Entonces mamita pues salió corriendo pues a llamar al padre. Yo no quiero padre, definitivamente Dios se olvidó de mí, esto no lo merece ni siquiera el diablo, gritaba yo, pero furiosa. Y yo decía, no, es que Dios ¿cómo así que yo he hecho la tarea? ¿Cómo así? No, se olvidó de mí. Y saqué a Dios de mi vida. Y esta parte es la más complicada,
porque pues yo tengo autoridad para decir los dolores más terribles, los del cáncer, pero definitivamente lo que empecé a sentir cuando yo saqué a Dios de mi corazón, saqué la cruz, saqué el rosario, entré en la depresión más terrible, en la oscuridad más absoluta. Era una soledad, era un frío, no hay palabras cómo explicar la sensación que yo sentí. Era una sensación de desesperanza total, el infierno. Y pienso, y es así, que el infierno es eso, es la ausencia de Dios, es sacar a Dios de la vida de uno. Y en ese momento yo pensé que los dolores de cáncer eran lo más terrible que podía sucederme. Y tuve que experimentar lo que era sacar a Dios de mi vida para entender que eso es lo más grave que a uno le puede ocurrir. Porque ahí sí estaba completamente perdida. Y allá lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando ya me di cuenta de la terrible situación en la que estaba, otra vez me acordé de mi Virgencita y empecé a clamar. Y yo, Virgencita María, qué pena ya, qué pena hasta nombrarte. Y empecé a decirle, Virgen María, ayúdame, mamita linda. Yo sé que ya no merezco absolutamente nada porque mira todas las cosas que he dicho. Perdóname, mamita linda, pero ayúdame. Ayúdame, mejor dicho, si antes yo le estaba diciendo a Dios que me ayudara y no pasaba nada, mucho ahora sí que peor, pero ayúdame, mamita linda. Y es cuando yo experimento el auxilio maravilloso de la Virgen. Siento yo en ese momento como un calorcito viene y me abraza. Es esa presencia maternal, como de un abrazo, como de un calorcito que en ese momento yo lo siento que es la presencia de la Virgen María. Y la Virgencita nunca se queda con ella siempre lo manda a uno, a su hijo. Y yo siempre lo trato de explicar que en ese momento yo sentí como cuando uno se bota a una piscina, que se bota de pies y llega al fondo y se impulsa uno. Así sentí yo que mi Virgen María vino, me abrazó con ese calorcito, con ese amor y me botó a mí como a ver la luz. Y en ese momento empiezo a gritar, ¡mamita! ¡Padre! Dígale al Padre que venga, que entre. Y llega el Padre Beltrán, que era el que me llevaba a la comunión, y yo lloraba y le decía, Padre, ayúdeme porque mire todo lo que he dicho, le he gritado, lo he maltratado, le he dicho groserías, de todo, yo estoy en este desespero. Padre, ayúdeme, porque estar sin Él es terrible. Y es cuando en ese momento el Padre Gustavo se pone a llorar conmigo y me dice, no te angusties, mi Señor Jesús está acá contigo, Él está llorando contigo. No es que siendo Dios hecho hombre, estuvo en esa cruz precisamente para sentir y entenderte, porque Él también tuvo dolores terribles, Él también tuvo desespero, tuvo oscuridad, tuvo angustia. Y si siendo Él, Dios hecho hombre, clamó diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es para eso, para entenderte, para saber que está contigo y que te abraza y te está redimiendo. En ese momento entendí yo la verdadera razón de la redención de mi Señor Jesús, el por qué mi Señor Jesús murió en esa cruz, porque es ahí donde uno, como enfermo, como absoluto ser que está en la oscuridad, se siente uno identificado, se siente uno que mi Señor Jesús murió en la cruz para poder de esa oscuridad sacarlo a uno con su amor, con su comprensión y con su victoria. Para mí eso fue lo más maravilloso, sentir
que mi Señor Jesús no me estaba juzgando, sino que me estaba abrazando con su amor, me estaba abrazando con su entrega en esa cruz. Fue maravilloso porque el Padre me da la absolución y experimento ahí sí lo más grandioso, la paz absoluta y la certeza de que el Señor Jesús nunca me había abandonado, que yo era la que me había apartado, pero que Él siempre estaba ahí conmigo y ahora más que nunca estaba abrazándome, me estaba fortaleciendo y me estaba llenando del gozo de tenerlo a Él, del gozo de saber que Él sí existe y que había una dimensión más maravillosa que es la eternidad, que morirme en realidad era lo de menos, porque lo más importante era tenerlo a Él, conocerlo a Él, sentirlo a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y qué pesar la gente que no tiene conocimiento, no sabe lo que es la confesión, porque realmente para mí yo había pecado terriblemente, había blasfemado. Qué pesar la gente que no practica la confesión o que dice, soy católico pero nunca me confieso, porque mire que se está perdiendo de la maravilla de tener a mi Jesús hermoso, diciéndole, entrégame estas cargas, dámelas y yo te doy el gozo y la paz. Eso es la confesión. Cuando empiezo yo a experimentar eso, Ricardo Duarte, que es el oncólogo, mi hermano ya lo había llamado, ellos iban a mi casa porque yo había dicho que yo no me dejaba hospitalizar, como odiaba a todo el mundo. Claro que ya estaba en el trabajo del perdón, ¿no? Pero yo decía, si yo me muero en mi casa. Entonces Ricardo llegó allá también y pues él fue, o sea, él es una persona, en su momento era muy duro y era ateo, él no creía en Dios. Y en ese momento le dice a mi madre que, pues claro, mi mamita estaba llorando y le dijo, pero ¿qué es lo que usted llora? Si yo le dije a usted que ella, el pronóstico era muy malo y yo creo que esta noche ya no pasa. No sé, usted tiene que ser fuerte. Imagínese diciéndole eso a la mamá. Pero pues hoy yo también oro mucho por los médicos y es que un profesional de oncología, pues caramba, todos los días trata con el dolor. Y afortunadamente él se ha vuelto, y oro también mucho, pues el médico se vuelve a veces muy inhumano. Pero en ese momento entonces me ponen los santos óleos, el padre Gustavo Beltrán me pone los santos óleos. En ese momento pues era la unción, la extrema unción, hoy es la unción de los enfermos, preparándome para morir. Y es cuando yo experimento este sacramento tan maravilloso. Yo ahí ya estaba en la paz y en el gozo del Señor. Pero es cuando yo experimento, cuando me empiezan a colocar el crisma para los santos óleos, experimento yo la presencia del Espíritu Santo, esa fuerza que no es un invento, es que es el Espíritu Santo. Llega en ese momento en el sacramento que me están colocando y empiezo a sentir yo esa fuerza, ese calor, ese vigor, esas ganas de enfrentar lo que el Señor había dispuesto, pero con valor y tomada de la mano de mi Señor. El sacramento y todos los sacramentos es la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, ya en ese momento me estaba yo preparando, ¿cierto?, para morir, pero ya igual seguía con los dolores, porque a mí en ese momento los dolores, el vómito, todo seguía, pero la gran diferencia era que tenía a Dios en mi corazón. Sabía que Él, eso es como era Dios, la gloria para el Señor. Y pues cuando hoy en día yo acompaño a mucha gente, de verdad que yo les digo, es que eso es lo más importante. ¿Qué destaca la gente con estar sana de un cáncer si no lo tiene a Él en su corazón y siguen como zombies por la vida? Mucha gente, el Señor escoge, muchos, decide el Señor llevárselos, ¿cierto? Pero lo más importante es
estar en la paz, en el amor y en el gozo del Señor. Eso es lo más importante, la sanación interior y el encuentro con el Señor. Pasan los días, les estoy hablando del jueves a finales de junio, y sigue jueves, viernes, sábado, domingo, con los dolores, con las penurias más terribles. Yo no dormía, todo el tiempo era... Llegó el lunes 5 de julio de 1993. Y a mi mamita la llaman, en ese momento a ella le dio una amigdalitis y tenía una fiebre, entonces pues obviamente ella no me estaba cuidando porque como ella estaba bajita de defensas, pues ella estaba mi hermano y mi sobrina, eran las que todo el tiempo, con tapabocas, con todas. Y a mi mamita la llaman una vieja clienta. Mi madre trabajaba vendiendo mercancía, ella me pagó la medicina trabajando juiciosa. Y eso, entre otras, era de las cosas que yo más decía: Dios mío, qué pesar, mi mamita tanto que se mató para darme a mí la medicina, y miren esto. Bueno, y mi madre, en esa fiebre que ella tenía, le dice a esta amiga que la llama y le dice: vea, Inesita, supe lo de su hija. Ay, tanto que usted se mataba. No, terrible, y ahora es que se va a morir. Vea, yo sí le dije que más bien que usted debería ahorrar para usted su hija. Señor, le va, no. Hay gente muy terrible en esos, hay gente que llega de todo, ¿no? Llega a verlo uno y, ay, cómo está de flaco, ay, pobrecita, tan bonita que era, ¿no? Bueno, sin embargo, Paca, miren, en medio de sus comentarios fue el mensajero, ese angelito que Dios mandó para que en ese momento le dijera a mi mamita que había una misa de sanación. Hasta ese momento, misa de sanación mal llamada, ¿no? Porque todas las misas son sanadoras, porque está la presencia de mi Señor. Pero digamos que comúnmente se empezó a llamar así las misas que oran de manera especial por los enfermos. Y entonces, pues hasta ese momento, ¿no? Nosotros no, digamos que esa parte sí no nos la habían contado. Y mi mamita le dice: pero es que estoy con una fiebre terrible, Paca, estoy con una fiebre terrible. Y en ese momento Paca le dice: y luego no está, usted nos dice siempre que su hija está primero. Entonces mi mamita dijo: pues sí, y se abrigó y de todo, y se fue, obviamente a escondidas de mi hermano, porque pues si no, mi hermano no lo hubiera dejado salir. Y mi mamita se fue, y mi mamita cuenta que ella llega a esa misa, que la estaba oficiando, en ese momento nosotros no sabíamos, oye, pues después supimos que era el Padre Frutos, pero mi mamita llega y ella se va adelante. Y mi mamita nos cuenta que ella se botó de rodillas, con los brazos abiertos, y en ese momento, por primera vez, le hace la entrega al Señor de mi vida. Todo el tiempo habíamos estado pidiendo que se sane, que se sane, que se sane. Pero por fin, finalmente llegamos a entender que lo más importante era aceptar la voluntad de Dios. Y ese día mi madre va y le dice al Señor: Señor, yo te entrego a Inés Yolima Pineda Rodríguez, te entrego a mi hija, yo la saqué médica, te entrego también su cartón de medicina. Hoy te la vengo a entregar, es tuya. Perdóname por haber sido egoísta, por haberte manipulado, porque ahora sé que lo importante es que tú hagas tu santa voluntad. Te pido es que si me la llegas a quitar, me des la fortaleza, pero si en tu santa voluntad está que no la regales más tiempo, pues ten misericordia y que sea ya, porque ella está sufriendo mucho. Pero si no, Señor, llévatela porque está sufriendo mucho, pero que se haga tu santa voluntad. Hoy en día, pues caramba, las que somos mamás acá, ¿cierto? Los que tenemos un ser querido, papá, hermano, familiar, ser querido, pues entregarle uno al Señor y decirle: lléveselo, pues realmente no es fácil. Pero entendimos que esa era la base de todo. Que se haga tu voluntad, Señor, como dice mi Virgencita María, hágase tu voluntad. Pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Ese día mi madre hace esa entrega
Y es cuando, pues mi mamita, ella dice que ella en la oración de sanación, ella se le quitó el dolor de garganta, se le quitó la fiebre, y ella sintió una paz y una fuerza para seguir enfrentando todo. Cuando mi mamita llega a la casa, ella solamente asoma la cabecita y yo la veo como toda iluminada. Y yo le digo, pues porque yo estaba toda ronca, yo seguía llena de brotes en toda la garganta y todo. Y le digo, mamita, ¿cómo está de linda? Y mi mamita me dijo, no, estaba orando por usted, mañana le cuento. Esa noche, yo como hacía tanto ruido, acuérdense que yo me la pasaba quejándome, me quedo en silencio y quietica. Entonces mi hermano, que era el que estaba acostándose conmigo, cuidándome, él se asustó todo y fue, le dijo, mami, madre, Yolima no se mueve, Yolima está en silencio. Y mi mamita dijo, brutas, el Señor me agarró la flota, se murió. Y claro, todos ellos angustiados fueron y me pusieron un espejito y resulta que sí estaba respirando y ellos, sí está respirando. Pasó así la noche y como a las 6, 7 de la mañana empecé a roncar. Entonces dijeron, no, el ronquido de la muerte. ¿Qué es esto? Porque a mi mamita, la mamita, o sea, mi abuelita se había muerto de un infarto y ella así empezó a ahogarse y empezó a hacer así. Y cuando abro yo por fin el ojo eran como las 9 de la mañana. Y en ese momento sucede lo más grandioso. Milagro es todo. Si yo hoy en día miro para atrás, yo digo, milagro es en conocer a mi Señor Jesús a través del minuto de Dios. Milagro es que decidieron en el osteosarcoma, en este cáncer de huesos, que me hubieran operado porque ellos pensaban que era un tumor bueno. Si hubieran sabido desde un principio que yo estaba así invadida, no me operan, sino que primero hacen quimio y de pronto la historia hubiera sido distinta, pero en el plan de Dios era ese. Milagro es haber tenido a estos médicos que todos fueron instrumento del Señor. Milagro es la oración, eso es lo más grandioso, que oren por uno. Las cadenas de oración fueron grandes. En el rural allá en Inírida, todos mis indígenas que eran cristianos, ellos todos orando por la doctora porque pues obviamente la noticia llegó allá. Mis monjitas, eso es milagro, tener uno la bendición del poder de la oración conjunta. Milagro es haber nacido yo en un hogar que me puso en un colegio de monjitas y que me enseñaron el amor a la Virgen. Pero el signo más grande, desde el punto de vista de signos, fue esa mañana cuando yo abro los ojos y resulta que no siento dolor. En ese momento yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Será que ya me morí? ¿Cierto? ¿O será que yo estoy dormida? Bueno, si estoy dormida, que no me muevan. Y yo siempre que abría los ojos, pues claro, mi hermano se asomaba y mi sobrina me quitaba las cobijas, porque por los aplastamientos vertebrales, pues yo tenía siempre la angustia de que yo me iba a quedar parapléjica. Y cuando a mí me quitaban, yo movía los pies y yo decía, un día más sin estar parapléjica. Por supuesto, cuando llega mi sobrina y entonces me quitan las cobijas y yo, no, maravilloso, no tengo dolor. Entonces mi hermano pues me va a poner la droga y yo le digo, no me pongan nada porque no tengo dolor. En ese momento mi mamita, Yoli, ¿cómo así? Le digo, madre, no tengo dolor, no tengo nada, no tengo dolor, Dios mío, esto es lo más grandioso. Y en ese momento ella se bota de rodillas ahí en la cama y empezó a llorar. Y lloraba, pues yo no entendía, yo le decía, y es cuando ella me dice, el Señor me escuchó. Anoche fui a una misa de sanación y me cuenta la historia. Y yo le pedí al Señor que tuviera misericordia y te entregué. Y por primera vez acepté la santa voluntad del Señor.
Y le pedí al Señor que si era en su misericordia te sanara y si no que te llevara, pero que se hiciera su santa voluntad. Y el Señor me escuchó y ella lloraba y yo lloraba y bueno, eso era, bueno, para mí felicidad es eso, estar sin dolor. Felicidad es haber, lo más importante, conocido a mi Señor. Pero experimentar la maravilla de que inexplicablemente me habían quitado el dolor, yo decía, Señor. Mi hermano inmediatamente fue a llamar a Ricardo Duarte, al oncólogo, y le dijo, imagínese que mi hermana no se quiere dejar poner la droga. Y el pobre Ricardo, ya voy para allá, a la hora del almuerzo voy para allá. Cuando llegó Ricardo, me dijo, no, mijita, ahora sí, el tumor de la cabeza empezó a hacer locuras. ¿Cómo así que no se quiere dejar poner la droga? Entonces yo peleándole, ¿cómo se le ocurre? Si yo llevo llevo un año con el dolor, pero llevo 2 meses con los dolores más terribles, llevo 8 días que nada me lo ha quitado, por Dios. Eso se llama que el Señor, empecé yo a mover el rosario, esto se llama que Dios vino y ahora sí hizo su obra. Y Ricardo, mejor dicho, pero ¿cómo así? Si la droga actúa por depósito. Y yo le dije, ¿cuál depósito? Dios hizo su obra. Y peleé y le dije mucho, si usted no va a creer en mi Dios, se va de mi casa. Y lo saqué, bravísima, porque ¿cómo así que no iba a creer en mi Dios hermoso? Bueno, desde esa fecha hasta el día de hoy, nunca más volví a sentir dolor. Gloria al Señor Jesús, bendito seas. Paró el vómito, nunca más volví a vomitar. Empecé a comer, ya no se devolvía. Empecé poco a poco, desde que a un enfermito no le duela nada, no vomite, pero lo principal, que tenga a Dios en su vida. ¿Qué importa que uno tenga lo que tenga? Eso ya era lo de menos. Y empiezo yo de una manera maravillosa, yo le decía, increíble, Dios mío, que esto no me duela. Y bueno, y entonces yo le empecé a preguntar al padre Gustavo, bueno, ¿y ahora? En ese momento ya había llegado también a mi vida otro padre, que de pronto ustedes lo conocen, el padre John Mario. Divino, imagínense que el minuto, o sea, es que fueron divinos. Por otra familiar que pertenecía al grupo Alabanza, que fue el grupo que el padre John Mario inició, pues el padre John Mario fue a mi casa y él empezó a explicarme como, yo era muy preguntona, obviamente, pero ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué tal otra? Yo era una niña chiquita aprendiendo del Señor. Y él me decía, no, así, si usted cree que Dios hizo el cielo y la tierra, pues Dios a usted le quitó el dolor y es así, porque Dios es grande y Dios la tiene para que usted lleve su palabra. Y yo decía, no, esto es increíble. Cuando yo le digo, bueno, ¿y ahora qué hago entonces? Entonces ellos me decían, oremos mucho y oremos por el médico, oremos por Ricardo. Fuimos a la cita como 3 días después, obviamente yo ya brava con él, pero yo empecé a aprender a caminar porque yo no sentía, por los aplastamientos yo no sentía, por la droga, la adriamicina que me habían alcanzado a poner 3 días, y por los aplastamientos vertebrales, yo no sentía el suelo. Pero aprende uno a manejar las maravillas que Dios le ha dado, ¿no? Uno, los ojos, entonces aprendí a caminar otra vez. Y llegué allá al cancerológico, obviamente de un brazo, del otro, porque pues yo no, tanto tiempo tan débil, pues empecé, me arreglé divinamente, me puse mi peluquita. Yo no había querido nada de eso, pero a mí me habían comprado pelucas y me la puse bien porque que él me vea todo lo que Dios ha hecho. Me puse toda animosa. Cuando llegué yo allá al cancerológico, pues claro, Ricardo casi se desmaya. Supuestamente ¿se acuerdan que me dijo que esta noche no pasaba? Cuando me vio me dijo, ¿y eso? Y le dije, para que vea. Yo comí. Y él me decía, y entonces, le dije, no, le cuento que el Señor me está sanando y nosotros estamos orando por usted.
Y Dios a usted lo va a seguir utilizando, porque usted no es nada, simplemente es instrumento del Señor. Y mis padres me han enseñado que estamos orando y lo que Dios a usted le ponga, eso es lo que vamos a hacer. Y Ricardo decía, no, pero es que, o sea, con usted fracasó todo. Vamos a llevarte a una junta. Y en esa junta decidieron que había una droga que se estaba experimentando en Francia y que pues de pronto iba a servir para este compromiso tan grande y pues que el Señor siguiera haciendo su obra. Así era, a mí durante 5 días me hospitalizaban en el cancerológico. ¿Por qué me hospitalizaban? Porque esta droga nueva, en donde yo iba a ser conejito de indias acá en Colombia, producía nefrotoxicidad. Eso significa lesiona el riñón. Y me tenían que hidratar mucho, me tenían que poner muchos líquidos para que el riñón no sangrara. Y porque es que ahí se producía una cantidad de vómito terrible. Para gloria de Dios, en el plan de Dios, Dios quería era que yo estuviera en el cancerológico evangelizando a todo el mundo. Yo me la pasaba ya, era metida en todos los cuartos, gritándole a todo el mundo, vea, crea en Jesús, o sea, su enfermedad va a transformarse, su vida cambia. Me la pasaba era de retiro espiritual, cada 20 días que me tocaba. Nunca jamás mi orina era transparente, nunca más volví a vomitar. Y el Señor permitió que durante esos días yo evangelizara a todas las enfermeras, a los médicos, mucho a todo el que se atravesara. Ahí tenía pues para yo, el Señor, utilizarme para mostrar la gloria del Señor. Pasaron, supuestamente iban a ser 5 ciclos, y yo le decía a Ricardo, ¿y usted cuándo me va a sacar exámenes? Eso fue el 5 de julio, la sanación. En agosto yo ya había puesto un centro médico con otra compañera, otra amiga mía de toda la vida, y lo teníamos el consultorio por los lados de Normandía, por la Boyacá. Yo salía de los 5 días de estar hospitalizada en el cancerológico y salía era a atender pacientes. Yo nunca más volví a hacer consulta, yo me la pasaba, era solo en la consulta evangelizando. Y yo me contaban y yo, no, mira, usted tiene que sanar, usted debe tener alguna cosa que no ha perdonado.